donar-vos també la benvinguda, agrair de nou la vostra presència i participació. Com s'ha comentat, heu estat inspiració i sobretot referència, heu portat referències al projecte en perspectiva. Sense tota la vostra feina no hagués estat possible, i més sabent que treballar recerca o fer treball amb gènere i igualtat és una lluita quotidiana i per tant d'entrada un reconeixement a la feina feta. El que hem volgut fer és una taula amb diferents persones, o sigui, com veieu som diverses. Aleshores volíem intervencions breus però donar veu a tothom i que totes tingueu el vostre espai. Per tant, demanaria que us cenyiu els temps que hem plantejat. Jo estic per aquí controlant el temps, us puc fer senyals si cal, si veig que us allargueu. I res, les persones del públic teniu paper i boli per, si voleu fer preguntes o teniu preguntes del que hem exposat, les apunteu en el paper i les passarem al final. Les podeu llegir en veu alta o ens les podeu entregar en paper. Si ens les entregueu, penseu d'anotar a quina persona va dirigida la pregunta. D'acord? Doncs res, jo no m'allargo més i comencem la intervenció per la senyora Marina Ortiz López. Et dono un pas, Marina, responsable de la unitat de tècniques d'investigació del Centre Nacional de Noves Tecnologies de l'Institut Nacional de Seguretat i Salut en el Treball, graduada en Psicologia, màster en Prevenció de Riscos Laborals, assumeix funcions de coordinació de grups de treball tècnics sobre perspectiva de gènere en la prevenció de riscos, tant de forma interna des de l'Institut com en la xarxa interterritorial de seguretat i salut en el treball des dels òrgans tècnics que desenvolupa la seva activitat preventiva a les comunitats autònomes també. Doncs endavant, Marina. Muchas gracias, Gloria, ¿qué tal? Buenos días a todos y a todas. En primer lugar, por supuesto, agradecer a SEPRA no únicamente la invitación al Instituto Nacional de Seguridad y Salud del Trabajo, sino también por la gran labor que ha hecho, el gran trabajo que habéis hecho desde SEPRA y el hecho de que sea gratuito, ¿no? Y esté disponible ya no únicamente para todas las empresas de Cataluña, sino en general, pues de verdad que también es de agradecer, ¿no? Desde el Instituto también en ese sentido, pues os damos las gracias por seguir apoyando, ¿no? y por seguir avanzando en este tema tan interesante y tan necesario, ¿no? Bueno, mi ponencia, además me voy a intentar ceñir al tiempo que me han dado, que serían como 10 minutos, digamos, por ámbito de la gestión de la prevención y del ámbito de la psicosociología. A lo largo de la jornada ya se han tocado pues, todos los conceptos claves, ¿no? Que yo creo que son necesarios tener en cuenta para poder integrar la perspectiva de género en la prevención de riesgos laborales. He destacado en la diapositiva algunos de ellos. Antes comentaba con Pilar que parece que nos duele un poco la boca, ¿no? De reiterar siempre los mismos conceptos, porque pues para las personas que nos dedicamos a esto, digamos que son parte de nuestro día a día y seguramente para muchas de las personas que estáis aquí presentes también. Pero bueno, yo creo que nunca está de más pues, hacer ese breve paso para tener conceptos claros y porque a pesar de que a día de hoy nos siguen faltando herramientas, ¿no? Que sean sensibles al género desde su propio diseño, sí que creemos que cambiando la mirada, ¿no? Interiorizando ciertos conceptos y siendo sensibles con este tema, pues ya podemos avanzar y hacer muchísimo, ¿no? Por la salud laboral de la población trabajadora en general y de las mujeres en particular, ¿no? Entonces, bueno, desde nuestro punto de vista, ¿no? El sexo, diferenciar entre sexo y género es muy importante, ¿no? Porque son variables distintas y asumir que son sinónimos, pues a veces es un poco peligroso, ¿no? Porque también incluso se pueden caer en alguna postura biologicista, ¿no? Asumir que biológicamente pues, las mujeres y los hombres estamos predeterminados a realizar determinadas tareas cuando la evidencia científica nos demuestra que hay una parte sociocultural muy importante detrás, ¿no? Ya se ha comentado en la jornada, pero el androcentrismo, ¿no? Esa visión aparentemente neutra de toda la vida en general y en particular de la prevención de riesgos laborales, ¿no? Todo está diseñado para un modelo de trabajador que además es varón, ¿no? Blanco, etc. Y realmente la mitad de la población trabajadora pues, no se siente representada, ¿no? en esta visión. Y este es realmente el reto que tenemos porque es, como bien dice la jornada, pues cambiar la perspectiva y cambiar la mirada para que sea más justa y más equilibrada, ¿no?
El tema de la interseccionalidad también se ha tratado aquí. Es cierto que estamos hablando del tema de género, sexo, en la herramienta de SEPRA también se han tocado otros colectivos como el LGTBI, y hay que tener en cuenta que se generan efectos sinérgicos, ¿no? Cuando hay distintas variables que nos posicionan en distintos lugares sociales y que esto perjudica también gravemente pues, la salud, ¿no? A nivel que se van sumando esas desigualdades. Y luego pues, un concepto fundamental que es el tema de la segregación horizontal y vertical, ¿no? Que es esa distribución desigual de hombres y mujeres en distintos sectores, ocupaciones, también en tareas, ¿no? Y también cómo asumir, ¿no? Que hay una distribución desigual también a nivel vertical en diferentes niveles jerárquicos. Y esto en prevención de riesgos laborales pues tiene mucho sentido y es muy necesario tenerlo en cuenta porque no hay la misma exposición, ¿no? a hombres y mujeres, esa exposición a riesgos es diferente y el impacto en la salud pues también es desigual, ¿no? Aquí os traigo una diapositiva un poco pues, de ejemplos, ¿no? De que hombres y mujeres, por esta cuestión de roles, estereotipos de género, pues ocupan distintos sectores y ocupaciones y realmente, como ya se ha transmitido en la jornada, la prevención de riesgos laborales ha estado mucho más presente en aquellos sectores o actividades que se consideraba que existía una mayor peligrosidad y ha ignorado pues, sectores y ocupaciones ocupados mayoritariamente por mujeres, asumiendo que a lo mejor la prevención de riesgos laborales pues, no necesitaba estar tan presente, ¿no? Y entonces, con este cambio de enfoque y de mirada, también le damos la importancia que se merece a la salud laboral de las mujeres y también asumimos que los riesgos a los cuales están expuestos por esta segregación también son importantes y son necesarios de gestionar, ¿no? Entonces, al estar hombres y mujeres ocupando puestos distintos en sectores y ocupaciones distintos, pues evidentemente los riesgos pueden variar, ¿no? Si abordamos el tema en la colectividad, ¿no? Los riesgos, por ejemplo, incluso a nivel de seguridad, pues los hombres por los puestos que ocupan pues, pueden estar expuestos a caídas, quemaduras, etc. Mientras que a lo mejor en el ámbito de las mujeres los riesgos psicosociales precisamente pues, pueden ser uno de los más prevalentes, ¿no? De hecho, como ha comentado Gloria en su revisión, ¿no? Tan exhaustiva de la literatura, parecía ya evidente, ¿no? Que hay mucha más documentación sensible al género en el ámbito de la psicosociología que en el ámbito de otras disciplinas, ¿no? Precisamente pues, también por esta segregación. Yo creo que es muy importante cuando hablamos de gestión preventiva partir de la idea de que normalmente las evaluaciones de riesgos laborales pues, se hacen por puestos de trabajo y que, como ya comentaba, la segregación horizontal no únicamente se ve a través de los puestos de trabajo que ocupan diferencialmente hombres y mujeres, sino también a nivel de las tareas, ¿no? Yo creo que aquí está hay una clave fundamental, ¿no? A la hora de hacer una adecuada gestión preventiva con esta perspectiva de género, porque si analizamos tareas, estamos haciendo visible lo que aparentemente puede ser invisible, ¿no? Entonces, en este sentido es muy importante analizar si realmente hay esa presencia desigual de hombres y mujeres, tanto en los diferentes puestos como en las diferentes tareas, ¿no? Y para ello pues, es importante contar con indicadores y asumir qué hombres y qué mujeres hacen qué, ¿no? En los puestos de trabajo, como bien ha comentado un poco Gloria, ¿no? En esas herramientas que han desarrollado. Bueno, yo creo que la mayor parte de las personas que estamos aquí conocemos y admiramos a Karen Messing, ¿no? Que al final es una teórica inspiradora y que hizo un análisis de una gran cantidad de actividades laborales con esta perspectiva de género. Y bueno, en la diapositiva os traigo pues, el ejemplo, ¿no? De lo que sería, por ejemplo, en el procesamiento de aves, ¿no? En concreto el puesto de trabajo de operario en línea, ¿no? Si analizamos, si hacemos una evaluación de riesgos laborales del puesto de operario en línea, sin atender a las distintas tareas que se generan en ese puesto, pues nos podemos estar perdiendo información importante, ¿no? Si atendemos, por ejemplo, como indicador que si un puesto de trabajo es ocupado por más del 60% de mujeres sería feminizado y si es por más del 60% de hombres masculinizado, ya estamos viendo diferencias entre las distintas tareas, ¿no? Y si analizamos con profundidad estas distintas tareas y sus riesgos, ya vemos como prevencionistas que no están expuestos a los mismos riesgos, ¿no? Porque los riesgos pues, dependen del puesto y la tarea, ¿no? Por ejemplo, si vemos aquellos puestos más masculinizados, como puede ser, tareas más masculinizadas, ¿no? Como puede ser el sacrificio del ave o el traslado a cámara o la paletización, empaquetado,
Pues, por ejemplo, si abordamos los riesgos ergonómicos, puede que aquí haya más manipulación manual de carga, mientras que en las tareas 2 y 3, que son más feminizadas, pues puede ser que la postura forzada sea el mayor riesgo, ¿no? Y esto es muy importante, y hablaban antes del androcentrismo también en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, pero no solamente en la ley y el reglamento, ¿no? Sino también en el desarrollo reglamentario que hay en la normativa de prevención de riesgos laborales. Porque siguiendo con este mismo ejemplo, tampoco es casualidad que únicamente tengamos un desarrollo reglamentario de la manipulación manual de carga y no de posturas forzadas o movimientos repetitivos, que casualmente son aquellos a los que se encuentran más expuestas las mujeres, ¿no? Entonces, realmente esto ya es un síntoma de que a nivel normativo hay un sesgo, ¿no? Pero también se traslada en la práctica en la empresa, ¿no? Normalmente pues, se priorizan pues cumplir con la normativa, que en este caso pues el Real Decreto de manipulación manual de carga, pues vamos a darle prioridad, ¿no?, a ese riesgo. Y casualmente pues las mujeres a lo mejor por las tareas que desarrollan se encuentran menos expuestas, ¿no? No me quiero detener mucho en esta diapositiva, pero bueno, yo creo que es evidente, ¿no? Si nos exponemos a riesgos diferentes, pues tenemos consecuencias distintas, ¿no?, hombres y mujeres. Como ya también ha comentado Gloria, hablar de gestión de la prevención de riesgos laborales con perspectiva de género, pues es hablar del plan de prevención de riesgos laborales, que es la herramienta básica que integra la prevención en todo el sistema de gestión de la empresa. Los dos instrumentos clave también en el plan de prevención de riesgos laborales son precisamente la evaluación de riesgos y la planificación de la actividad preventiva, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues en el ámbito de la evaluación de riesgos ya he comentado, ¿no?, la importancia de hacer visible lo invisible, es decir, de analizar a nivel de tareas, asumiendo que no se distribuyen incluso de forma natural las distintas tareas en los lugares de trabajo. Y no, la evaluación de riesgos nunca es un fin en sí mismo, siempre es un medio, por lo tanto es muy importante hacer un buen diagnóstico, es muy importante hacer una evaluación de riesgos con perspectiva de género, pero es muy importante que vaya acompañada con las planificación de la actividad preventiva, ¿no?, con una serie de medidas que corrijan esas desigualdades que se pueden estar dando en las organizaciones. Os traigo también en la diapositiva algunas de las cuestiones que ya incluso se han abordado, ¿no? Es muy importante en general el compromiso explícito de la dirección de la empresa, al igual que lo es que las empresas crean en la prevención de riesgos laborales, ¿no?, que casi que es el primer paso que en muchas ocasiones no ocurre. Y esto es fundamental realmente pues, para que funcione, ¿no?, y que haya realmente pues, ese compromiso por parte de las direcciones de la empresa de apostar por una prevención de riesgos laborales justa, equilibrada y que garantice la protección de la seguridad y salud de todas las personas trabajadoras, ¿no? Como sabéis, el plan de prevención de riesgos laborales, que está regulado en el reglamento de los servicios de prevención, tiene una serie de cuestiones que tiene que comprender, ¿no?, y una de ellas es precisamente la política, los objetivos y las metas en materia preventiva. Qué mejor lugar como para mostrar aún más ese compromiso por parte de la empresa con la igualdad, ¿no?, porque no dejamos de estar hablando de eso. Y por supuesto la perspectiva de género es algo como que tiene que impregnar toda la actividad de la empresa, no se puede quedar únicamente en el ámbito preventivo, sino que también tiene que ser visible en todas las políticas, ¿no?, incluso en códigos de vestimenta, cuestiones que aparentemente pueden no estar relacionadas con la prevención de riesgos laborales. De hecho, la conversación que se tenía al inicio, ¿no?, esta sensación de que estamos en mundos distintos, en la práctica está muy interrelacionado porque el género no deja de ser algo transversal y la salud laboral también. Luego, la coordinación entre departamentos es fundamental, aunque tengamos diferentes terminología y demás, el objetivo siempre es el mismo, es común, hay que hacer sinergia, porque la protección de la salud de las personas trabajadoras es fundamental y no podemos ignorar a esa parte de la población que son las mujeres, ¿no?, que somos las mujeres. Luego, hablábamos de identificación de las desigualdades. Esto puede parecer muy evidente pues, cuando la empresa tiene la obligación de tener un plan de prevención, porque precisamente hay que hacer un diagnóstico, ¿no? Pero tengan o no tengan plan de igualdad a la empresa, es muy importante atender a cuestiones como el tipo de jornada, el tipo de contrato, si existen responsabilidades familiares o no, cuidado de personas dependientes, que son variables más asociadas al género, y esta información no puede ser únicamente propiedad de recursos humanos o de otra área, sino que prevención de riesgos laborales tiene que ser conocedora de esa información, ¿no?, también pues, para triangular la información y para poder detectar y corregir estas desigualdades, porque además este tipo de condiciones de empleo no son condiciones de trabajo estrictamente hablando, pero están muy interrelacionadas, ¿no?, entonces es importante tener esta información.
Y luego, pues, por supuesto, garantizar la consulta, participación, representación de las mujeres también en tomas de decisiones, ¿no? De luego también un poco de esta segregación vertical, pues en ocasiones cuando se toman decisiones sobre aspectos de vital importancia en las empresas, precisamente no contamos con la voz de las mujeres, que su experiencia por cuestiones de género es diferente, ¿no? A lo mejor a la opinión o a la perspectiva que pueden dar los hombres. Entonces, el tener ese equilibrio en estos espacios es fundamental, ¿no? Por supuesto, el tema de vigilancia de la salud, que no me quiero detener, y también por destacar otro aspecto fundamental dentro de toda esta gestión preventiva es la coordinación de actividades empresariales, ¿no? Si tenemos una empresa comprometida con la igualdad, con la perspectiva de género en todas sus acciones, tiene sentido, ¿no?, que cuando se contraten a otras empresas, pues también se tenga en cuenta qué hacen estas empresas por la igualdad, ¿no?, y qué medidas toman. Y para mí también es muy importante tener en cuenta las cuestiones de violencia sexual y abuso por razón de sexo dentro de este ámbito, ¿no? Dentro de la coordinación de actividades empresariales, dejando claro pues, que dentro de la política de tolerancia cero a la empresa pues, no estaría permitido ningún tipo de conducta de esta naturaleza e incluso estableciendo pues, un protocolo de aviso a la empresa de la que pertenezca la persona agresora pues, para que también se active su protocolo o se tomen las medidas correspondientes, ¿no? Y esto explicitarlo ya es una buena práctica, ¿no?, por así decirlo. Para ir finalizando con esta parte de gestión, que no sé si me podéis decir los minutos que llevo. Perfecto, entonces ahora ya esta es la última diapositiva y paso a psicosociología. Simplemente por un poco ahondar en la misma idea que estamos comentando, ¿no? ¿Cuántos beneficios tiene hacer prevención con perspectiva? Muchísimo, ¿no? Detectar esos riesgos invisibles que a veces perdemos de vista, asumiendo que todos estamos expuestos a los mismos riesgos, que todos tenemos los mismos daños a la salud. Por supuesto, hacer medidas preventivas ajustadas y no medidas preventivas asociadas a la generalidad, porque realmente pues, no funcionan cuando esta generalidad excluye a las mujeres, ¿no? Hay una mayor eficacia preventiva. Es verdad que hablábamos del SECO de la Ley 3195 de Prevención de Riesgos Laborales y es cierto que en la mesa de diálogo se está negociando que sea mucho más sensible a la perspectiva de género, pero no podemos olvidar el artículo 15 de la Ley 3195 de adaptar el trabajo a la persona, que no deja de ser un poco de lo que estamos hablando, ¿no? Lo que pasa es que en la práctica pues esto no se hace, pero si somos rigurosos con la propia Ley 3195 incluso nos podría servir, o sea, a veces no es necesario incluso que haya algo tan explícito, aunque entendemos que sea un gran avance, ¿no? y que confiamos en que salga una reforma de la ley mucho más sensible a estas cuestiones, ¿no? Y luego, pues, por supuesto, también estamos contribuyendo a reducir esa desigualdad en todos los sentidos, ¿no? Uy, qué miedo. Vale, comienzo ya con esta segunda parte. Yo he sido una afortunada y me han tocado dos ámbitos que tratar, así que bueno, mi otro ámbito es la psicosociología, ¿no?, como especialidad preventiva. Ya comentábamos antes, ¿no? En esta disciplina, pues la verdad es que sí ha habido un trabajo mucho más previo al resto de disciplinas en integrar la perspectiva de género, precisamente porque tanto por la segregación horizontal como vertical, ¿no? Porque cuando hablamos de psicosociología, pues a niveles jerárquicos, las relaciones de poder es una cuestión muy importante. También porque la psicosociología no deja de ser una disciplina muy sensible a las desigualdades socioculturales, sociales, ¿no? Y entonces, pues de una forma entre comillas menos explícita o más inconsciente, sí que se ha abordado, ¿no? Esto yo creo que sí que es una asignatura pendiente a lo mejor en otras disciplinas, donde parece que lo único que afecta es el sexo o la parte biológica, cuando sabemos que también hay una parte de construcción sociocultural que hay que tener en cuenta, ¿no? Pero en ella estamos. Entonces, bueno, simplemente como desconozco también cuál es vuestra especialidad o cuáles son vuestros distintos perfiles, simplemente como aterrizar conceptualmente a qué nos referimos cuando hablamos de factores de riesgo psicosocial, pues bueno, no dejan de ser condiciones de trabajo relacionadas con el contenido, la ejecución de la tarea, la relación interpersonal, el contexto en el que se desarrolla el trabajo, que puede suponer un riesgo y por lo tanto un potencial daño, ¿no? Entonces, cuando hablamos de factores de riesgo psicosociales,
que a veces además hablamos en términos de estrés, ¿no? Realmente me parece como infravalorar el potencial negativo que puede tener este tipo de condiciones de trabajo, que además han sido ignoradas y que casualmente hay un mayor número de mujeres expuestas, ¿no? por estas segregaciones. Hablamos más allá del estrés laboral. Cuando hablamos de factores de riesgo psicosocial, no únicamente pueden ser precursores de estrés, de distrés en este caso, sino también pueden generar otros riesgos como son violencia, acoso, conflicto, trabajo familiar, doble presencia, ¿no? Que me detendré un poquito más en ello más adelante. Y cuando hablamos de factores de riesgo psicosocial, de estrés, vamos más allá también de la salud mental, ¿no? Ahora en la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo hay una línea específica que da el protagonismo a la salud mental, y esto lo está viviendo muy bien desde el ámbito de la psicosociología, porque digamos que nos subimos, entre comillas, al carro, ¿no? Entenderme el sentido, a esta necesidad de hablar de salud mental, pero la realidad es que las condiciones de trabajo organizativas o los factores de riesgo psicosociales tienen un daño más potente, no únicamente afectan a la salud mental, sino también a la salud física, social, teniendo en cuenta también que hay que concebir a la salud mental integrada, ¿no? de todos los componentes. Y esto lo comento también pues, para hacer un poco de conciencia de la gravedad que es el estar expuesto a condiciones de trabajo organizativas deficientes, ¿no? y que las mujeres se encuentran expuestas en mayor medida, y que la gestión preventiva psicosocial pues a veces es muy anecdótica en la mayor parte de los casos, ¿no? O se quedan en evaluaciones y luego no hay medidas, en fin. Precisamente de las distintas disciplinas preventivas seguimos siendo, entre comillas, pues el hermano pobre de la ergonomía, ¿no? O sea que en este sentido también pues poner el valor y incluso me agrada mucho que haya sido incluso de la primera disciplina de la que hablemos, ¿no? Os traigo aquí algunos factores de riesgo psicosocial que la literatura nos dice que tienen una dimensión de género muy evidente. Hablamos de la inseguridad laboral, y en ese sentido pues tenemos que hablar de todas estas condiciones de empleo que perjudican en mayor medida a las mujeres, ¿no? Realmente sí que hay una feminización de la pobreza, sí que es cierto que las mujeres se acogen en mayor medida a contratos o a jornada a tiempo parcial, precisamente por esa división sexual del trabajo que también ha comentado Gloria, ¿no? Y que no hay que pasar por alto. Tienen más contratos, o sea, más trabajos, ¿no? Son pluriempleadas, y esto a nivel psicosocial tiene su impacto, ¿no? Y aunque pues ya os digo, es una condición de empleo, pues tiene una gran relevancia a la hora de analizar el resto incluso de factores de riesgo psicosocial. El desarrollo profesional también es un factor de riesgo psicosocial con una clara dimensión de género, principalmente por esta segregación vertical de la que hablábamos, ¿no? Hay una desigual distribución de mujeres y hombres en los distintos niveles jerárquicos, genera fenómenos como yo creo que la mayor parte de las personas ya lo habéis escuchado, ¿no? El techo de cristal, esa imposibilidad de acceder jerárquicamente a niveles superiores, el suelo pegajoso, ¿no? Que se refiere pues, a las dificultades también que tienen muchas mujeres de salir de puestos de trabajo más precarios. Y luego un concepto que a mí personalmente me gusta mucho, que es el ascensor de cristal, ¿no? Que es esa dificultad que tienen incluso mujeres que se dedican a actividades muy feminizadas, como pueden ser la enfermería, a ocupar puestos de responsabilidad y de poder, ¿no? Incluso cuando analizamos actividades feminizadas, los puestos de decisión, de mayor responsabilidad, siguen recayendo sobre hombres, ¿no? Y esto también es importante tenerlo en cuenta. Luego, Carl Seck, ¿no? Lleva desde los años 70, ¿no? Explicó o se estableció el modelo de demanda, control y apoyo, y lo que nos dice la literatura científica es que es cierto que hombres y mujeres pueden estar expuestos a altas demandas, pero las mujeres tienen un menor control, una menor autonomía, una menor decisión sobre la actividad que realizan y demás, ¿no? Porque ocupan, pues, por ejemplo, puestos de atención al público donde hay una autonomía temporal muy baja, trabajos de cuidado donde tampoco tienen esa imagen de decisión, y realmente el control es la variable clave para describir procesos de estrés, ¿no? Cuando hay un bajo control es muy explicativo de que se generen estas situaciones de estrés. Y luego la exigencia emocional es por razones obvias, ¿no? Al estar en trabajos donde hay un mayor, entre comillas, cuidado y de atención a personas y demás, pues las exigencias emocionales en estos puestos de trabajo son mucho más elevadas. Quiero destacar, antes ya de ir finalizando, los dos riesgos psicosociales. ¿Tengo 4 minutos? Vale,
2 minutos corriendo. Vale, voy a destacar 2 riesgos psicosociales que desde mi punto de vista tienen una dimensión de género evidente, ¿no? Una es la doble presencia del conflicto trabajo-familia y la otra es la violencia sexual y el acoso por razón de sexo, ¿no? En cuanto a la doble presencia y conflicto trabajo-familia, en el instituto tenemos 2 notas técnicas de prevención donde abordamos en una de ellas pues este tema más a nivel conceptual y en la otra pues damos algunas indicaciones para su gestión preventiva, ¿no? Y aunque al final ya comentaré como última diapositiva una de las herramientas que también se han desarrollado en SEPRA, ¿no? Que es esa comparación de ISTA 21 y FSICO, y el FSICO la realidad que no incorpora esta dimensión, eso no quiere decir que no se pueda analizar, ¿no? De hecho, animo a leer esa segunda LTP, donde se indica o se da instrucciones sobre cómo podemos valorar la doble presencia con perspectiva de, o sea, utilizando el FSICO, ¿no? Una herramienta que en su diseño no lo tiene, pero aplicando esta perspectiva, esta mirada, pues podemos lograrlo, ¿no? Entonces, bueno, la doble presencia realmente hace alusión a esa simultaneidad de exigencias familiares y laborales que por cuestión de división sexual del trabajo pues afectan en mayor medida a las mujeres, ¿no? Y en este sentido pues es muy interesante analizarlo porque además hubo incluso a nivel interno, por qué no decirlo, un debate sobre si nosotros desde prevención de riesgos laborales tendríamos que hablar del tema conflicto trabajo-familia, pues porque la realidad es que el conflicto trabajo-familia es un constructo, ¿no? Donde hay una bidireccionalidad, es decir, el trabajo influye en la familia y la familia influye en el trabajo. Y evidentemente de la prevención de riesgos laborales nuestro campo es el trabajo, pero está más que demostrado, ¿no? Que determinadas condiciones de trabajo adversas pueden generar esa doble presencia. Y con el tema de la violencia sexual y el acoso por razón de sexo, que además, como ha comentado Maribel, también es una de nuestras líneas prioritarias dentro de la RIS de género con comunidades autónomas, y estamos trabajando en 3 notas técnicas de prevención que verán la luz, espero que en breve. Sí que fruto de las reflexiones o de la forma de abordar este riesgo es partir de la base de que el origen de la violencia sexual y el acoso por razón de sexo no es estrictamente laboral, sino que es sociocultural, ¿no? Entonces, esto no quiere decir que las condiciones de trabajo pueden moderar esas relaciones, es decir, digamos que las empresas sí que son responsables que, aun sabiendo que estamos en un sistema sexista, donde hay roles, estereotipos, relaciones de poder, y eso está en nuestro espacio público y privado, las organizaciones tienen que hacer ese esfuerzo de que no permeen dentro de los centros de trabajo y hacer, digamos, pues lo más posible, ¿no? Espacios estancos a esta realidad social, ¿no? Entonces, aunque ese origen de la violencia sexual y el acoso por razón de sexo no sea estrictamente condiciones de trabajo, como puede llegar a aparecer cuando hablamos en moving o acoso psicológico, que no tiene esta dimensión de género, no tiene por qué tenerla, en el ámbito de la violencia sexual y el acoso por razón de sexo, esto es una realidad, ¿no? Y desde la prevención de riesgos laborales sí que podemos tanto tener en cuenta las condiciones de trabajo que pueden ser precursoras de este tipo de violencia, donde hay dimensiones psicosociales que ya sabemos que pueden estar en la base, como la obligación legal que tenemos, ¿no? De establecer protocolos de actuación, ¿no? La obligación de los protocolos de actuación en realidad es del año 2007 con la Ley de Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres. Y es verdad que la LOGIS pues, aporta desde mi punto de vista valor al concepto, ¿no? A entender que no únicamente hablamos de acoso, que también hablamos de agresiones sexuales y que la empresa está obligada a prevenir, ¿no? La comisión de delitos dentro de ese espacio, ¿no? Y esto hace que la violencia sexual y el acoso por razón de sexo ya no únicamente se aborde desde el punto de vista psicosocial, sino que también hay que tener en cuenta cuestiones asociadas a los lugares de trabajo, ¿no? Si están aislados geográficamente, si tienen una adecuada iluminación, porque las agresiones sexuales no se van a cometer cuando hay más personas delante o a plena luz del día, ¿no? Entonces, bueno, esto hace que desde la prevención de riesgos laborales tengamos que hacer ese esfuerzo también de entender que no únicamente la psicosociología tiene que estar presente, sino que haga un esfuerzo compartido, ¿no? Cuando hablamos de evaluar factores de riesgo psicosociales con perspectiva de género, significa tener en cuenta, y es muy importante, las unidades de análisis. Y cuando hablo de unidades de análisis, hablo de esas variables de empleo que pueden ser desiguales y que seguramente lo sean entre hombres y mujeres, tipo de contrato, tipo de jornada,
si se quieren o no responsabilidades familiares, porque las unidades de análisis son esas condiciones para las cuales existe una exposición desigual a factores de riesgo psicosocial. Por lo tanto, si no repensamos y no dedicamos el tiempo suficiente a establecer unidades de análisis sensibles al género, seguramente estamos perdiendo mucha información, ¿no?, en el diagnóstico. Y ya pues para finalizar tenéis un cuadro un poco comparativo, ¿no?, de las distintas dimensiones psicosociales del físico y el ISTAT 21. Los que veis en asterisco son realmente pues, ítems que no abordan exactamente, en este caso por ejemplo, la inseguridad laboral y la precariedad, pero que dan pistas, ¿no? Que por ejemplo el físico explícitamente no tiene una dimensión que se llame inseguridad laboral y precariedad, pero sí que tiene ítems vinculados al desequilibrio esfuerzo-recompensa y a la satisfacción con el salario, que nos puede dar pistas, ¿no? Y luego ya para finalizar, pues la importancia de utilizar la metodología cualitativa, ¿no?, también para ser mucho más sensibles a estas posibles diferencias en materia de exposición a riesgos psicosociales entre mujeres y hombres. Y ya para finalizar, me he puesto un poco poética y aprovechando un poco el nombre, ¿no?, el título de la jornada, simplemente pues transmitir la idea, ¿no?, de que con perspectiva la gestión preventiva revela lo invisible, ¿no?, y que cuando cambiamos esta mirada pues estamos también construyendo espacios de igualdad. Así que nada, muchas gracias.